Estamos de vuelta. Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica donde exploramos cómo el trabajo con datos influye en nuestra vida más allá del punto de vista técnico. Abordamos temas que tocan nuestras libertades, decisiones cotidianas y sobre todo nuestra forma de entender el mundo. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda temporada. Venimos con más ideas, nuevas voces, conversaciones que van al fondo de los temas que nos mueven. Hoy arrancamos con un episodio que nos emociona muchísimo, titulado ¿Cómo hacer historia en el mundo digital? Con un invitado que ya se los voy a presentar, que en lo personal me toca bastante. En la producción del espacio me vuelve a acompañar como siempre Vicky Martínez y con ustedes, como siempre, Osmel Brito. Recuerden que la mejor manera de saber que nuestro trabajo les gusta, les interesa y lo valoran es que le den me gusta o se suscriban al canal o nos sigan en alguna de nuestras redes sociales o en las plataformas de podcast, de audio en donde estamos disponibles. Háganlo y quédense porque también lo de hoy les va a interesar. Para comenzar esta temporada tenemos un invitado muy especial, Reinaldo Carrillo Vicente. Reinaldo es periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela y es el creador de un canal de YouTube llamado La Nueva Enciclopedia, un canal bien interesante, el cual recomiendo muchísimo y aquí debajo del video encontrarán el enlace para que puedan encontrar, que es un proyecto educativo que ofrece contenidos de calidad sobre historia de Venezuela, historia universal, ciencias políticas, ciencias de la comunicación y temas relacionados. La nueva enciclopedia es una iniciativa educativa pensada para todas las personas interesadas en ampliar su formación de manera integral a través de contenidos divulgativos claros y accesibles. Su propuesta se centra en el conocimiento, la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico, sin abordar temas de la política actual ni especializarse en contenidos de coyuntura. Reinaldo, bienvenido a Datos Sueltos. Muchas gracias, Oye, Osmel, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Espero que esta conversación sea agradable y fructífera para todos. Ok. Te pregunto, ¿cómo nació la idea? Yo en off the record te comentaba que yo creo que soy de los primeros seguidores que ustedes tienen en la enciclopedia, pero ¿cómo les surgió la idea? ¿Qué te motivó a crear este contenido en un mundo donde hay cantidad de canales enfocados también en este tema de histórico? Es correcto. Mira, sabes que me han preguntado eso bastante, no bastante, pero me lo han preguntado varias veces en las últimas semanas y me ha costado responderlo porque la verdad siento que fue la conjunción de muchas cosas, de muchos elementos, desde lo que yo estudié pues como periodista y comunicador social de la UCB y lo que yo viví también cuando yo hice vida universitaria, el mundo que yo vi estando pues en la Universidad Central de Venezuela, que es epicentro de muchas cosas, pues aquí en Venezuela, lo que yo pude, digamos, experimentar y ver cuando yo pasé por la universidad, sumado luego a lo que, y yo insisto, es una revolución que todavía no nos hemos, creo que no la hemos dimensionado de la manera correcta, que es la revolución del Internet. Y no solo la revolución del Internet, sino la revolución de la masificación de la palabra hablada de forma inmediata y desde cualquier parte del mundo, ¿no? Que el texto pues siempre es la base fundamental de la formación pues de uno a nivel pues profundo, pero la principal herramienta con la cual nosotros como seres humanos toda la vida hemos aprendido y hemos enseñado y nos hemos comunicado es la conversa, es la palabra hablada. En ese sentido, YouTube y formatos como podcast, como el podcast, pues han significado, creo que un cambio radical, ¿no? En lo que es el consumo de contenido, formación y muchas otras cosas en el mundo, que cuando nosotros pues nos metemos en ese universo que es el Internet, al menos yo cuando termino las materias de la universidad, yo empiezo por fin a dedicarme a leer y buscar cosas que a mí me interesaban y que a mí me parecían valiosas, ¿no? Y cuando yo descubro lo que es el YouTube y el Google, porque mi generación usaba Google para hacer la tarea, nos metíamos a hacerla, o sea, mi generación usaba Google para aprender algo, para buscar información, o sea, la usábamos para cuestiones, insisto, para hacer la tarea. Pero cuando al menos yo termino las materias en la universidad y tengo el tiempo de dedicarme a sumergirme más en lo que es el YouTube, lo que es también el mismo Google y todo el mundo, digamos, de sitios web y comunidades de información que uno no consigue pues en el mundo analógico. Y luego también, bueno, a través de redes sociales, ese ha sido otro gran fenómeno, nos hemos permitido
tanto realizar contenido como consumir contenido de otras personas que jamás nos imaginábamos. Y todo eso para nosotros ha significado una revolución, incluso, bueno, mental, si se quiere, ¿no? Hasta ontológica, de la manera en la que nosotros, pues, no, estamos aprendiendo a ser seres humanos en el mundo. Y cuando yo descubro ese mundo, yo me encuentro con que hay un mar de autores, de filósofos, de pensadores, de toda clase, digamos, de personas dedicadas a enseñar, a educar sobre mil temas que yo, mira, no vi ni una chispa de eso en la universidad. Y por supuesto que en la universidad no puede estar todo, ni te pueden dar todo, pero había unas omisiones que a mí me parecían francamente, o sea, por ejemplo, que en la universidad nunca te hablen de quién fue el principal filósofo de 1000 años de historia y de la escolástica, que fue Santo Tomás de Aquino, por mencionarte uno solo. Es algo que por lo menos llama la atención cuando luego te muestran 20 filósofos ateos y que son los únicos que te enseñan, ¿no? Exacto. Y más de lo que piense cada uno y las creencias de cada uno, oye, te están omitiendo, digamos, 1000 años prácticamente de argumentación, de conocimiento sobre cuestiones elementales, ¿no? Y te venden como teorías indiscutidas cuestiones que son realmente muy recientes. Entonces, sin extenderme demasiado en eso, la nueva enciclopedia parte en un principio, porque yo veo esa gran ausencia, no solo de contenidos venezolanos, de historia venezolana, de muchas cosas venezolanas, sino en general oye, de material hecho como a nosotros nos gustaría que se consumiese el material educativo, ¿no? Que fuese lo más, de la mayor calidad posible en todos sus frentes. Y luego, insisto, y luego está el fenómeno, o sea, porque son varios fenómenos que se juntan, de lo que yo empecé a trabajar en aquel entonces, que fue el YouTube, antes de montar este canal, y el fenómeno, mira, de una orfandad que hay en Venezuela y en el mundo, creo yo, de personas que cuenten la historia de una manera más coherente y que nos cuenten cómo estamos, cómo llegamos a donde estamos de una manera más coherente, clara y completa, ¿no? Entonces se juntan todas esas cosas, nosotros siendo aficionados también de temas de política, de temas de historia, de temas de filosofía, y yo veo que, bueno, estaban todos los elementos dados para crear un medio de divulgación sobre, que además pudiese ahondar dentro de lo posible, porque, bueno, luego podemos hablar de todo el aspecto del negocio y todo el aspecto de como del algoritmo y del juego con el Internet y poder mantener subsistiendo el canal. Luego podemos hablar de eso, pero que este, apartando ese aspecto, que, oye, lo que buscaba era, digamos, profundizar en aquellas cosas que nosotros consideramos que de verdad eran importantes y esenciales a la hora de aprender sobre un país. Porque ¿qué veíamos nosotros? Que en los medios de divulgación convencionales, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo, se habla todos los días de política y de muchos otros temas sin que de verdad se enseñe al respecto. ¿No? O sea, no solo apartando toda la gran banalidad que hay desde la guerra de los sexos en Venevisión en adelante, sino que incluso cuando se habla supuestamente de los temas importantes, se te habla del día a día, se te habla de lo inmediato, se te habla, pero cuando se busca profundizar, o mejor dicho, cuando es necesario profundizar en las causas, en un mayor entendimiento de esos problemas, bueno, eso no existe en la televisión o existe muy poco, porque tampoco vamos a darnos las de que somos los más, de que descubrimos la energía nuclear, ni mucho menos. Pero no es menos cierto, pues, que espacios oye, que busquen llevar la cultura a todo el pueblo, independientemente del trasfondo de cada quien, ¿no? De masificar la cultura, además bien hecho, sin caer en simplismo y en amarillismo, la verdad que proyectos como ese en Venezuela son mínimos. No solo en Venezuela, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en España, son mínimos, porque en muchos países incluso que no son venezolanos, puedes ver a personas en los comentarios de nuestros videos diciendo, oye, qué loco, que este es el video más completo que yo he visto de este personaje de mi país. O sea, es decir, un colombiano, un brasileño, un español, oye, este es el mejor video, y no es por no busco echarme flores, pero para que se entienda un poco el síntoma de lo que vivimos a nivel mundial, no solo en Venezuela. O sea, no debería ocurrir que un español nos diga a nosotros que el mejor video que han visto de un tema español es el nuestro, sin ser nosotros españoles, ¿me explico? O brasileños o lo que sea. Entonces o sea, todas esas necesidades, ausencias para nosotros fueron que no hubiese plataformas de ese estilo, fueron, bueno, lo que a mí me llevó la idea de crear un canal dedicado pues a ahondar en estos temas, ¿no? A contarlos bien, si se quiere, como dentro de nuestros límites y nuestros errores, pues también tenemos nuestros errores sin duda. Claro, claro. Fíjate que en esta primera parte creo que
tocaste como 50 temas que vale la pena tocar cada uno por cómo lo tocaste. Lo primero, la revolución del Internet. Yo estoy de acuerdo contigo que nos ha permitido tener plataformas para comunicarnos de manera inmediata, de manera síncrona, esto que estamos haciendo, la plataforma de los podcasts, pero eso ha transformado el mundo de los medios de comunicación. De hecho, precisamente, tú escuchas en los medios de comunicación tradicionales, en todas las formas de medios de comunicación tradicionales, que existe una crítica enorme a este mundo del Internet, que si somos que si es superficial, que si quienes llevan los programas no son graduados en tal o cual carrera, como si Mm. el monopolio de la comunicación le pertenecería a la carrera de periodismo, a la carrera de comunicación social, o lo que sea. Y el... Pero ahí es un tema de la lucha por la opinión publicada. Ya cuando los medios de comunicación perdieron ese monopolio de tener la opinión publicada, ¿sí? Entonces cada quien puede tener un canal donde haces un podcast, donde haces un video documental según tu visión, según tus valores, y lo colocas disponible para que lo vea cualquier persona. Ya se acabó ese monopolio de la opinión publicada. Ya tú tienes una cantidad de personas que están publicando su opinión, válida o no, cierta o no, con sesgos o no, pero eso hace más valioso una sociedad libre que, que los medios de comunicación estén en unas pocas manos y que la opinión publicada esté en unas pocas manos, que la opinión publicada es la que termina moldeando la opinión pública. Esa primera parte, y me parece importante eso que dice, y lo conecto con una experiencia personal. Hay un profesor español que se llama Jesús Huerta de Soto, probablemente lo has escuchado. Claro, claro. Jesús es un profesor español muy particular y él en el año 2006, a mí me pasó una experiencia personal con él. En el año 2006 YouTube no es el YouTube que conocemos hoy. En el año 2006 YouTube probablemente podía ser lo que es hoy TikTok o Snapchat, una plataforma de videos muy cortos, no la Ok. plataforma que conocemos hoy en día. Y Jesús Huerta de Soto, en esa época, unos estudiantes de periodismo que le había dado clases en la Universidad Complutense, les habían planteado el proyecto de grabar el audio de sus clases y venderlas con en un disco compacto. Yo en Venezuela, yo había descubierto los escritos de Jesús Huerta de Soto, me había impactado muchísimo, y yo le escribo un correo a Jesús Huerta de Soto viendo la posibilidad que donde desde Venezuela yo podía comprar o adquirir el disco compacto con sus clases o bajarlas, no sé. Y este señor me responde un correo pidiéndome una dirección donde él me iba a mandar el disco con sus libros. Yo pensé que era cortesía y tal cual, a los 2 meses yo recibo un paquete con el disco y los libros. Pero bueno, la evolución de la tecnología hizo que YouTube se transformara en lo que es hoy y en una conferencia que se consigue del profesor Huerta en Internet, él, estos estudiantes de periodismo evolucionaron estos audios de sus clases a hacer videos de sus clases Claro. en la Universidad Rey Juan Carlos. Y esos videos hoy tienen más de millones de reproducciones. Y él dice, una de las cosas que él dice, yo como profesor tenía un alcance, mis estudiantes, los estudiantes que veían la clase conmigo era mi rango de acción, pero hoy en día, gracias a esta plataforma, he formado a millones de personas que no me conocen personalmente, pero han visto mis clases alrededor del mundo. Entonces, eso que tú planteas es Yo sumamente diría, importante. eso jamás hubiese sido posible sin el Internet, a esa escala y a ese nivel. Exactamente. Y el otro punto que tú dices de los videos de cómo los ha ido haciendo y que cómo otras regiones han visto el video. Yo comentaba fuera de línea y lo comento ahora aquí, que el primer video que yo vi de ustedes fue un video sobre un personaje que a mí me interesa mucho, que es Carlos Rangel, el periodista venezolano Carlos Rangel, que ustedes no sé cómo llegaron, pero tuvieron la deferencia de haber usado una conferencia mía sobre el tema como fuente de su video y eso a mí me emocionó mucho y a partir de ahí empecé a ver su canal. Pero ustedes, he visto varios documentales sobre historia no venezolana y para mis oyentes
y suscriptores de la República Dominicana, recomiendo mucho el que tienen sobre Rafael Leonidas Trujillo, un muy Correcto. buen documental sobre la historia de Rafael Leonidas Trujillo, hecho por no dominicanos, por ejemplo. Y escuchaba en otro podcast donde te entrevistaba, creo que era Neomar Hernández, donde te decía que alguien de España te había escrito sobre los documentales sobre Franco, que están muy bien documentados, muy bien profundamente documentados. Entonces, ahí es donde quiero llegar, que la historia lamentablemente se presta a interpretaciones, porque la historia no es unicausal, con todo lo que sabemos el manejo de la historia. ¿Cómo logras manejar la objetividad en un contexto, en el contexto digital que vivimos, no solo en Venezuela? Yo creo que el mundo está muy polarizado políticamente, mayor o menor medida. Entonces, ¿cómo logras manejar esa objetividad? Me imagino que habrán recibido críticas en alguno que otro video. Creo que ustedes tenían uno sobre Pedro Estrada, muy buen video, por cierto, que me imagino que, y las críticas que escuché sobre el video fueron muy fuertes. Entonces, quería Bueno, tu la feedback verdad es de que hemos eso. recibido muchos más elogios y apoyos, gracias a Dios, que críticas. Y Ok. aún así las críticas siempre las recibimos con los brazos abiertos, siempre que sean con buena fe y que estén basadas en algo concreto. ¿No? Del resto, honestamente, no nos gusta caer en polémicas estériles, ¿no? Que ni siquiera han leído o escuchado lo que nosotros decimos y andan pues señalando, haciendo señalamientos sin base. Apartando ese tema sobre la objetividad, mira, yo creo que la interpretación, las posturas, digamos, las simpatías personales son naturales en cualquier individuo. No obstante, ni son ilegítimas, más bien, parte del ejercicio académico es reflexionar más allá del hecho objetivo. Ahora, nosotros no podemos ponernos a opinar y ponernos a decir y hablar mucho sobre temas y sobre asuntos que además son muy delicados, si ni siquiera tenemos el conocimiento básico esencial. O sea, ¿cómo vamos a reflexionar sobre algunos procesos o interpretar algunos procesos si ni siquiera tenemos, oye, los hechos claros y precisos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Por ahí hay que empezar, creo yo. Pues si ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó, mira, mal hacemos pues con este mal hábito que tenemos, que es la opinadera constante, que lo tenemos en todo el mundo, pero los venezolanos también sabemos que lo tenemos bien Claro. arraigado. Estar opinando de todo y de temas que no sabemos. Y en ese sentido, la objetividad, pues nosotros lo que buscamos es siempre, y allí el uso del lenguaje es vital, es fundamental, pues tratar de narrar los acontecimientos de la manera que quede, insisto, que no quede duda de qué fue lo que ocurrió, por un lado. Segundo, tú mismo lo has dicho, mira, el Internet ha traído grandes bondades, pero también grandes vicios. Ha abrido puertas y ha abrido ventanas, pero también se han monopolizado otros sectores. Entonces, el tema de la historia en todas partes del mundo está tergiversado y en ese sentido, pues nosotros siempre vamos a la investigación en Internet con un escepticismo sano, digamos, a la hora de buscar las fuentes, a la hora de leer todo lo que leemos de cualquier acontecimiento, vamos con un ojo muy crítico. Y la objetividad, o mejor dicho, sí, yo no sé, tal vez nunca es posible, nunca sea posible llegar a la objetividad perfecta, pero el hecho fáctico objetivo existe, está ahí. Y nosotros como individuos podemos ser imperfectos a la hora de aproximarnos y descubrir la verdad, pero esa verdad está ahí, tenemos la posibilidad de acercarnos a ella. Entonces, ya para aterrizar esto del Internet, oye, cuando nosotros pues indagamos, lo hacemos, como te digo, con una gran, además, sospecha de todo lo que leemos, ¿no? Y sí hemos hecho un gran esfuerzo para buscar autores fuera de lo convencional, ¿no? No porque lo convencional sea malo en sí mismo, sino porque, sobre todo, además, mientras más contemporáneo el relato, pues más o sea, la cantidad de manipulación histórica que hay en el mundo y sobre todo en el Internet, creo que a veces no estamos conscientes del nivel que tiene. Sobre asuntos que a veces ni nos imaginamos, porque no es solo política, cuestiones de ciencia, cuestiones de grandes, si me preguntas, no dar nombres, pero grandes vacas sagradas de la ciencia a nivel mundial del siglo XX. Mira, cuando tú estudias bien la cuestión, ves que hay una cosa oficial, una versión oficial y una versión de lo que pasó que no es lo oficial.
Entonces ahí es cuando uno, bueno, sí, y ahorita con el tema, para no extenderme, con el tema de la inteligencia artificial, bueno, de que ahora se hace incluso, se está haciendo difícil evaluar la veracidad de determinados materiales visuales, audiovisuales, incluso escritos. Bueno, estamos entrando en un mundo complicado. Yo creo que una de las claves pues es saber entender toda esa parte técnica de los datos, pero mantener el sentido humano y crítico, porque al final ese sentido crítico y digamos, esa capacidad de olfatear cuando te están cayendo embuste o no, creo yo, o sea, ese ejercicio reflexivo del historiador, de verdad, siempre va a seguir recayendo en el ser humano, ¿no? Entonces, así es que nosotros procuramos hacerlo en este mundo pues tan complicado del internet y de los datos. Ok, y una de las cosas de lo que ustedes plantean como objetivo de su canal es intentar desarrollar el pensamiento crítico. Y ahí yo tengo más de 20 años siendo docente y eso es una de las cosas que yo intento transmitir a mis estudiantes. Pero cada vez más uno como docente tiene que apoyarse en la educación digital, porque la educación tradicional, digamos, aburre al estudiante tradicional porque necesita también ese ingrediente de llamar la atención, de la emocionalidad detrás. Entonces, tu Bueno, canal como yo, una herramienta de educación digital, y disculpa que te interrumpa, no sé ajá, cómo hacían los profesores justo en esta era de hoy, que de ujú, la era TikTok, ¿no? O sea, de verdad no, que, o sea, para mí, yo en algún momento quisiera dar clase y yo lo que más pienso como desafío es, o sea, cómo captar la atención de un estudiante hoy día por 3 horas en esta era exacto, TikTok. en la Porque era TikTok. yo, Ujú. yo he socializado ni siquiera con chamos de 14 o 15, sino chamos de 20, que ni son tan jóvenes. Hermano, y es un tema de que no te puedes mantener una conversación más de 10 segundos. Un tema cognitivo complicado, ¿viste? Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los videos, yo he visto varios videos tuyos, bueno, rondan alrededor de 30, 40 minutos, porque, bueno, obviamente el contenido histórico, tú tienes que ir desarrollando un hilo conductor de esto. Entonces, digamos, ¿cuál es el desafío para un canal de educación digital? Porque a la larga, lo que tu canal hace, la nueva enciclopedia, es buscar difundir contenido para que la gente se eduque en un mundo TikTok y cómo delineas, o sea, cuando diseñas tu contenido, cómo planteas dentro del contenido esos puntos en donde que a la gente le haga clic en su cerebro y empiece a desarrollar ese pensamiento crítico que te lleve no solo a quedarse con lo que me dijo la nueva enciclopedia, sino, mira, la nueva enciclopedia, no sé, referenció tal autor que nunca había leído, vamos a ¿cómo hacer eso para que genere esa, esa instinto de búsqueda, esa, Claro, sí, mira, y al final yo creo que no es solo lo que uno le transmita, no es el ok, conocimiento que uno les transmita, sino sobre todo lo que tú dices, despertar el interés, porque al final la verdadera educación, creo yo, siempre va a ser autodidacta en el fondo. ok, Entonces se trata sobre todo de oye, incentivar que las personas, más allá de lo que aprenden de uno, pues hagan eso un hábito, el estudio, la formación, la preparación, la lectura. Respecto a la parte, mira, comunicacional y de la atención, pues yo de nuevo diría que ha sido la conjunción de muchas cosas, ¿no? Porque además le recuerdo a la audiencia que yo me formé en el área de la comunicación. Y en ese sentido, yo lo que busqué fue que al menos en YouTube y lo que es el mundo audiovisual, mira, toda herramienta y elemento que nosotros pudiésemos, sin caer en el amarillismo, que pudiésemos optimizar al máximo nivel de captación, de atención de las personas, lo hacíamos y lo hacemos. Es decir, no es solo la manera en la que yo hablo, pues que por supuesto busco que la narración sea lo más, o sea, si bien nosotros somos objetivos o aspiramos a la objetividad, nosotros también, digamos, buscamos lo que yo llamo un relato apasionado. O sea, nosotros le metemos emoción a la historia también. Y eso tampoco es ilegítimo. O sea, lo que no puede es la emoción dominar la razón. Pero al final pues la historia, inevitablemente, como todo ser humano, tiene un alma, ¿no? Y a la hora de contarla, pues nosotros procuramos en la narración a nivel de estilo, incluso con el contenido, y eso que a veces nos contenemos, meterle pues
ese nivel pues de emotivo, ese nivel de épica o ese nivel de drama, dependiendo de lo que se esté contando. Luego está el elemento de la música. El elemento de la música, mucha gente capaz lo da por sentado, pero en verdad la música para nosotros ha sido una de las herramientas más claves para todos nuestros materiales, porque buscamos en la medida en que el tiempo no los permite, meterle pues o sea, la música es el elemento, uno de los tres elementos cinematográficos fundamentales, ¿no? Entonces nosotros buscamos meterle, bueno, cuando se está narrando el video, dependiendo de lo que se está narrando, mira, le metemos una música un poco más de aventura, una música un poco más de misterio, una música un poco más de suspenso, dependiendo de lo que se está narrando. Más bien yo quisiera, hay muchos videos que yo quiero reeditar en un futuro, espero, si uno tuviese más presupuesto, porque, o sea, mientras más tiempo tiene uno y recursos para invertirle a eso, bueno, más de nivel cinematográfico pudiese quedar muchos de esos materiales en un futuro que se puedan relanzar. Luego está el elemento, por supuesto, visual. Nosotros también, o sea, de verdad que hacemos un esfuerzo grande con la recopilación de imágenes y videos, muchas veces inéditos, muchas veces que nadie conoce, muchas veces que están todos regados y nosotros los recopilamos todos y la verdad es que además de lo narrativo, además de la música, nuestros videos a nivel visual son muy ricos visualmente, ¿no? A nivel de lo que se les pone. Y bueno, me falta un cuarto elemento que en verdad creo yo que, o sea, en los cuatro le ponemos un mundo, pero tal vez sea el que termina de generar la mayor diferencia, bueno, que es la investigación. O sea, mucha gente se olvida que detrás de todo el contenido tiene que haber un gran proceso de lectura, de revisión de fuentes, de no solo leer, sino tener la capacidad de definir qué es lo que importa y qué es lo que no importa, y meter eso en el texto, y de dirimir qué es verdad y qué no es verdad, que ya lo estábamos hablando. Claro. Otra cosa cada vez más difícil. Y el proceso de investigación, en verdad son dos procesos, investigación y redacción. La redacción es otro arte, o sea, eso es un arte. Además, yo sí, con todo lo crítico que yo soy de la UCB y de periodismo, del periodismo en Venezuela, si alguna cosa yo puedo elogiarle a mi escuela de periodismo, es cómo te enseñan a redactar, ¿no? Cómo refuerzan y fortalecen bien porque al final la redacción es organizar ideas. O Eso. sea, la redacción es organizar esta información, es además incluso argumentar. En el fondo toda redacción es una forma de argumentación. O sea, entonces eso es un proceso que de hecho a mí es lo que más me cuesta, pero no tanto por la redacción, sino porque a mí me cuesta mucho quedarme sentado en un sitio sin moverme. Entonces yo lucho para quedarme sentado escribiendo, ¿no? Y en ese sentido, mira, la manera en la que al menos en YouTube hemos buscado para captar la atención de la gente es esa. Y sumo un último elemento que no se puede jamás pasar desapercibido, que es el estético. A nivel de diseño, oye, de las miniaturas, del logo, de todo lo que tenga un componente visual más allá del archivo, oye, nosotros le ponemos el mayor empeño posible para que sea lo más atractivo posible. Todo eso sin caer en amarillismo. Y en ese sentido, bueno, la verdad es que sí estamos satisfechos porque tú mismo lo estás diciendo. Más bien nos parece curioso que mucha gente nos dice más bien que le ladillan nuestros videos cortos. Al final hay público para todo. Sí, Y es nosotros público hemos para todo. visto en nuestro tráfico hemos visto, mira, videos de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, 10 minutos, cuando la mayoría de los gurús lo que te dicen es, haz videos cortos de temas superficiales, con musiquita banal y tal, y esa es la manera de llegar a la gente, ¿no? Mira, nuestros videos son unos ladrillos, ustedes lo saben, son pesados, son densos, en el buen sentido de la palabra, y aún así, por supuesto, hay gente que verá 5 minutos, hay gente que verá un minuto, hay gente que verá el video entero, pero hay un público para esos videos de 50 minutos. Entonces, allí eso creo que vale la pena reflexionar respecto al mundo del Internet, de la data, del tráfico, eso de cómo, bueno, si bien hay jóvenes que hoy día te ven TikTok, o sea, es la generación TikTok que no pueden ver un video por más de 10 segundos, hay otros jóvenes también que se quedan viendo una serie de Netflix 10 horas seguidas. Claro. Entonces, o sea, hay que traer a la reflexión qué es lo que capta y qué es lo que no capta, ¿no? Exacto. Exacto. Y te pregunto así, porque hablaste de todas las tareas que hacen, redacción, video, edición, música. ¿Cuántas personas conforman el equipo de la nueva enciclopedia? ¿Cómo trabajan eso? Porque tú Bueno, eres esto la Miguel, cara más visible, porque tú eres el que más aparece en los videos, aunque creo que hay un segundo muchacho que he visto alguno que otro video de él también, pero yo creo que claro, tú eres la cara más visible, pero detrás de ti hay un equipo, obviamente. es correcto, sí, mira.
si bien la mayoría de los primeros videos, digamos, yo fui el cerebro de todo, digamos, de la redacción, la investigación, la edición de video, la narración. Por supuesto, pues desde un principio se concibió como algo que eventualmente se iba a tener que delegar lo más posible, ¿no? Y rápidamente, mira, con esto hago un breve paréntesis. Desde el principio esto nació como un equipo pequeño, pero a la hora de refiriéndonos a la realización exacta de los videos, pues la mayoría de los primeros videos, por ejemplo, el video de Pérez Jiménez, el más visto, que tiene más de 1 millón de vistas, ese, bueno, en la investigación y redacción sí participó Alejandro, pero toda la narración, toda la edición del video la hice yo, la edición audiovisual, musicalización incluida. Ahora, más allá de eso, mira, este proyecto en efecto jamás hubiese sido posible si no contásemos con un equipo maravilloso y talentoso, en su gran mayoría de jóvenes, incluso menores que yo, chamos que están en la universidad, chamos que están fuera del país, muchos están adentro. Y la organización que hemos encontrado hasta el momento más apropiada es que, bueno, a nivel de edición de videos, sí hemos concentrado eso en 1 o 2 personas máximo que editen los videos, ¿no? A nivel de redacción e investigación también lo hemos, en la parte donde estamos más abiertos, mejor dicho, donde hay más personas, te hablo que más de 20 personas han escrito en la nueva enciclopedia. Hoy día, de hecho, son más de 20 personas las que escriben o mensualmente, o mira, son personas que les gusta colaborar de vez en cuando, escriben un guión de vez en cuando. De hecho, te hago la invitación aquí, las puertas están abiertas si en algún momento quisiesen escribir algo que es, por supuesto, que se ajuste a las líneas temáticas o de personaje o proceso histórico. Si en algún momento pues tú quisieses escribir algo, las puertas están abiertas porque, y así ha sido con todo el mundo. Yo le he dicho, miren, cualquier persona que escriba y que escriba algo acorde con lo que hace el canal, bienvenida, bienvenida. Por supuesto, toda investigación y redacción tiene un proceso de edición, no de video, sino editorial, o sea, es decir, Exacto. la revisión del texto. En ese sentido, yo he hecho la revisión de absolutamente todos los guiones hasta el día de hoy. Es decir, es raro un guión que yo no le meta bastante mano, por decirlo de algún modo, Okay. de los guiones que entregan los escritores. No porque no sean buenos, porque son muy buenos, pero a mí me gusta, pues ahí yo me pongo un pelo perfeccionista y a mí sí me gusta, digamos, agarrar cada guión y también investigar, contrastar, mira, esto que dice aquí como que no es así, mira, esto que está acá hay que aclararlo mejor. Ese proceso pues yo, en verdad es el principal cuello de botella, como dicen así, de producción del canal, que, o sea, la revisión de los guiones, o sea, yo leerlos y ya ponerlos y modificarlos ya para grabarlos, ¿no? Eh, Ahora, todo lo que es la redacción y la investigación y el grueso de ese trabajo, yo también lo he tenido que ir soltando, lamentablemente, ¿no? Lo he tenido que ir soltando y ya digamos, hay un equipo ahorita, pues, de personas que revisan los guiones ya de manera regular y yo lo que le hago es una última revisión final, ¿no? Que a veces, mira, bueno, a veces toca incluso devolver los guiones y mira, Claro. aquí algo, aquí no mira, esto no está bien hecho, pero, coño, la verdad son chamos todos muy, muy brillantes y más que todo primero enorgullecernos de que son todos venezolanos y segundo, de que además, o sea, pocos tienen una formación académica en esta área en específico, es decir, son chamos autodidactas que han querido aprender por su cuenta y que estamos todos en esto además porque nos apasiona, chamo, porque de verdad que, o sea, o sea, nunca es lo mismo estar en un negocio que te da dinero y ya, que estar en un proyecto que más que darte dinero, estás contribuyendo con algo en lo que crees firmemente, ¿no? Sí, exacto. Eso me parece muy bien. Tú que haces historia, siempre que se habla de historia, uno tiene que recordar a George de Santayana. Hay una frase muy lugar común de George de Santayana, que es que aquellos que no recuerdan, no saben su historia, no saben su pasado, tienden a repetirla. Y yo te pregunto, ya para ir cerrando, ese trabajo histórico que tú estás haciendo, cómo nos puede, como lo hacen en español para el mundo hispanohablante, cómo nos puede ayudar a formar mejores sociedades y tomar mejores decisiones en un futuro tan cambiante? O sea, ¿cómo podemos aprender de la historia para eso? Claro. Sí, la frase que nosotros más usamos es esta de que un hombre sin memoria, o mejor dicho, un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria. Ok. En el
de que un hombre que no recuerda dónde se crió, cómo se formó, quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, de dónde vino, dónde nació, un hombre que no recuerda qué hizo ayer, indudablemente es un hombre confundido, un hombre desorientado, un hombre que no sabe hacia dónde va, que no sabe cuál es su propósito en la vida. Lo mismo ocurre con una nación. Y cuando una nación se olvida de sí misma, pues es susceptible a desvaríos. Creo que todos lo hemos visto o lo hemos vivido. Y cuando nosotros vemos, por un lado, clave el entendimiento primero de que una nación son un conjunto de personas de carne y hueso, es decir, una nación y una institución, unas instituciones públicas, unas instituciones privadas, una clase gobernante, una clase empresarial, una sociedad civil, todos esos somos personas de carne y hueso. Y si esas personas de carne y hueso no estamos preparados y formados, no solo en la historia, sino en general, a lo que nosotros también apuntamos, porque al final aprender de historia es aprender de economía, de psicología, de sociología, de política, por supuesto, y aprender de todas esas cosas creemos nosotros que es clave en la formación integral, completa de cualquier ciudadano. Entonces, empezando por el individuo, creemos nosotros que todo lo que busque elevar la mente, elevar el razonamiento, decirle a la gente además que mira, o sea, que hay una base de la cual tú puedes partir, ¿no? No eres un átomo sin ningún tipo de relación con el resto del mundo, ¿no? Tienes un pasado, tienes unas raíces, tienes unos orígenes. Y eso incluso en un aspecto emocional, porque muchas personas, o sea, un país que no tenga un sentido de pertenencia y no se siente orgulloso, tanto orgulloso de lo bueno y reconozca además lo malo de su pasado, pero que tenga un orgullo y una identidad, un país así jamás va a salir para adelante porque es un país que jamás, digamos, va a tener una motivación para aspirar a lo grande. O sea, jamás un país va a aspirar a lo grande si no siente que forma parte de algo importante. Y cuando, o sea, al final la historia es ese relato fundamental que unifica a un pueblo, que unifica a un grupo de gente en torno a algo. Y capaz has escuchado esto de que, mira, al final del día, ¿en qué se parece un maracucho y un tachirense y un cumanés y alguien del oriente? Mira, la verdad es que se parecen muy poco, más allá de lo que, o lo principal en lo cual se pueden parecer que los tres se sienten venezolanos. O sea, se Claro, sienten parte de una historia en común, exacto. más allá de todas las diferencias que las tienen. Y sobre todo el venezolano es muy heterogéneo, tenemos muchas diferencias. Entonces, más razón para buscar, oye, relatos que nos aglutinen, ¿no? Que nos unifiquen, que nos hagan sentir, que nos hagan superar esas peleas estúpidas, esas peleas intestinas en ridiculeces y en cuestiones estériles, ¿no? Y para eso es que nosotros creemos pues que sirve la historia, por un lado, para la formación individual, oye, nosotros, insisto, más allá de cualquier connotación histórico-política, la mera educación, oye, el desarrollo de masa gris, ¿no? De masa encefálica, o sea, el canal yo creo que dice algo importante, que es que hay, o sea, que el canal sea masivo sin ser banal, creo que dice de que es mentira, que la gente lo que está buscando es puro contenido basura y puro contenido simple y puro, no, creo que eso lo decía Renio Tolina muy sabiamente, que el ser humano tiene una tendencia natural hacia lo bueno, hacia aquello que lo eleve. Y él decía que todas las personas, eso es mentira, que porque la gente vive en el barrio, entonces hay que la televisión y lo que uno les va a poner de contenido Tiene tiene que que ser ser una porquería, de mal contenido, exacto. tiene que ser entonces, coño, entonces tiene que ser contenido chatarra. Entonces, creo que eso para nosotros, el hecho de que, ajá, disculpa, hay un mensaje ahí, el Tranquila, hecho de que tranquila. nosotros tengamos esa orfandad y que toda sociedad necesite esos relatos que unifiquen y que además, por supuesto, nos preparen en todos los ámbitos de la vida, tanto técnico como conceptual, eh, pues consideramos que es la manera en la que se puede, desde nuestro humilde espacio, contribuir a ser país, a ser nación. Qué bien, Reinaldo. Bueno, muchísimas gracias. Así estamos llegando a este primer episodio de esta segunda temporada de Datos Sueltos. Yo te agradezco, Reinaldo, la invitación y obviamente invito a mi audiencia a que visiten el canal de la Nueva Enciclopedia, un canal bastante interesante, proyecto que demuestra que es posible hacer contenido educativo riguroso, de calidad y que sea accesible en este mundo digital. Reinaldo, muchas gracias nuevamente por compartir tu Bueno, experiencia, tu visión. muchísimas Quisiera gracias, hombre. despedirte Disfruté la conversa y lamento que no sea más larga. exactamente. Y bueno, a todos quienes nos escuchan y que nos siguen y que están pendientes de nuestro contenido, gracias por estar aquí, acompañarnos, hacer seguir
creciendo esta comunidad de este canal y en el valor de las ideas y los datos. En la producción, como siempre, me acompaña Vicky Martínez y aquí Osmel Brito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @datosueltospodcast y @Data Analítica, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify y donde quiera que escuches tus programas favoritos. Si quieren conocer del trabajo de nuestro invitado, también en YouTube y en Instagram, lo pueden conseguir como @la nueva enciclopedia. Los esperamos en el próximo episodio de Datos Sueltos.